Buen día, ¿cómo están? Vamos a comenzar, chicos, la clase. Estamos en el número 4 de valoración química de las drogas naturales, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Bien, habíamos visto estábamos en los métodos cromatográficos. Dentro de estos métodos cromatográficos, habíamos visto la cromatografía en capa fina, ¿no? Que nos permite separar pequeñas cantidades de muestra en realidad. Entonces, vamos a ver un poquito después las otras variantes. Espérenme un poco. Ya, hasta aquí habíamos visto, ¿no? Que es cromatografía en capa fina. Y teníamos que ver los cálculos de ERF. En el video habíamos visto cómo se calculaba el ERF y para qué servía este ERF, ¿verdad? Y se había indicado que íbamos a hacer nosotros también un ejercicio al respecto. En este caso vamos a ver, recuerden ustedes algunas características importantes, como por ejemplo, aquí nosotros en esta imagen tenemos punto de aplicación. Miren, aquí está el punto de aplicación, mancha 1, mancha 2, mancha 3. Cada manchita que tenemos se supone que después de la separación cromatográfica, cada manchita es un componente diferente. Entonces, ¿qué corresponde? Realizar el ERF para cada manchita, es decir, lo que se llama el factor de retención. No se olviden que esto es una relación que también hemos visto en el video entre la distancia recorrida por la mancha o puntos llaman también, pero no son puntitos, son manchitas, que en el video desde el punto de la aplicación hasta el punto medio de la mancha, sobre la distancia recorrida por el solvente. Si bien el solvente comienza abajo, ¿verdad? Sin embargo, se considera desde ese punto. ¿Por qué? Porque es una relación. Entonces, el solvente viene también desde el nivel donde nosotros hemos aplicado la muestra hasta donde llega a la parte superior. Normalmente rayamos nosotros con un lápiz y definimos hasta dónde va a llegar el solvente. Llega ahí y en ese momento se saca la cromatoplaca. En este caso, entonces, si yo quisiera calcular el ERF, ¿qué hemos dicho que es el ERF? Distancia recorrida por la mancha sobre la distancia recorrida por el solvente. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Si esta manchita 1 hubiera recorrido 1 centímetro, ¿no es cierto? Anotamos. Y la distancia del solvente es desde este punto hasta el frente, nos dice que es 5,6 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo el ERF? 1, esa distancia dividida entre 5,6 centímetros. Por lo tanto, 1 dividido entre 5,6 nos da 0,17. Este sería el factor de retención, ¿ya? De la mancha 1. Ahora, si yo quiero calcular el HRF, no es nada más que el ERF por 100, porque en algunos libros, en algunas farmacopeas, este ERF está como HRF, que es el ERF por 100. ¿Ya? Entonces, HRF no es nada más que ERF por 100, por lo tanto, eso será 0,17 por 100, me da 17,86. ¿Y para qué sirve? Mire, yo puedo comparar con, como han visto en el video, puedo trabajar con un patrón que podría haber puesto al lado, o puedo también calcular el ERF y comparar con datos en tablas. Esto es bastante reproducible cuando se trabaja exactamente en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué me puede decir la farmacopea? Si usted tiene un ERF entre 15 a 20, ¿sí? ¿No es cierto? Está 17 a 86, y yo estoy trabajando con hojas de SEM, por ejemplo, que tienen antraquinonas, entonces, en este caso, pues yo puedo decir, 17,86 y esto es el ERF, el HRF para el CEN. Bueno, entonces, como yo tengo este valor de 17,86 y está entre 15 a 20, esta manchita correspondería al compuesto denominado cenidina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ventaja tiene la cromatografía en capa fina? Me permite, tiene el micrófono encendido, me permite entonces separar, pero calculando el ERF, yo puedo identificar al compuesto. Puedo identificar también el compuesto. ¿Me han entendido? Bien, entonces ahora ustedes, por favor, esta segunda mancha
va a ser 2.3 centímetros, ¿cierto? O sea, de aquí hasta aquí, 2.3 centímetros. Calculen, por favor, el ERF desde aquí, desde este punto, hasta la mancha 2, ¿no ven? La mancha 2. Ahí, vamos a decir, hasta ahí, no puedo hacer rectito, que estoy con un mouse. Ahí, ¿no? Esta es la distancia 2 para este compuesto sobre la distancia recorrida por el solvente. ¿Cuánto sería, por favor? ¿Cuánto sería? Buen día, doctora. Sería 41,07. Perfecto, 41,07, ¿no? A ver, ¿sobre cuánto estás dividiendo? 2.3 dividido entre 5.6 por 100. 41.7. Perfecto. 4107. 4107. ¿No es cierto? 4107. Entonces, muy bien. Entonces, de esa manera, ese dato ahora yo lo comparo con tablas. Seguramente me dice, este dato corresponde a reina, que es otra molécula, que es una antraquinona también. Entonces, de esa manera, miren cómo nosotros podemos ir identificando cada uno de los compuestos. Esta es la ventaja de la cromatografía. Y la cromatografía en capa fina es una belleza porque me permite trabajar con pequeñas cantidades de sustancia, ¿no? Y eso ya lo vamos a hacer nosotros cuando veamos la teoría. Bueno, ahora, vamos a ver primero los 3 tipos de cromatografías básicas: cromatografía en capa fina, cromatografía en columna, y luego veremos la cromatografía gaseosa, y luego las variantes de esas cromatografías, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver, esto ya hemos visto, entonces ya saben cómo se calcula el ERF, y vamos a proceder a ver lo que es la cromatografía en columna. Es un poco diferente, ¿no? Es la percolación, nos dice que la cromatografía en columna es la percolación uniforme de un líquido a través de una columna que contiene una sustancia uniformemente dividida. La sustancia uniformemente dividida dentro de la columna no es nada más que la fase adsorbente, ¿no? Es decir, la fase estacionaria. Esa fase estacionaria puede ser sílica gel, óxido de aluminio, Cefadex, etc. Y los soluentes son la fase móvil, que la fase móvil será una mezcla de solventes, ¿no? Una mezcla de solventes. Generalmente se utiliza solventes apolares y polares, ¿no? Como una mezcla, solventes apolares, poco polares, o apolares y polares, se hace una mezcla. Esto va a permitir separar de mejor manera los componentes, ¿ya? Bueno, en este caso, este es el principio de la cromatografía en columna. Se puede trabajar con cantidades mayores de sustancia y podemos nosotros separar por colores, y a veces cuando no hay colores se va a separar simplemente por tiempos, ¿ya? Miren, después les voy a mostrar un video muy bonito cómo se hace el empaquetado, es bien interesante. Yo tengo entonces mi columna, una matriz. En la matriz que tengo la fase estacionaria. Se aplica la muestra en la parte superior, que normalmente está diluida en uno de los solventes, que voy a utilizar como fase eluente. Se agrega posteriormente el solvente, y a medida que el solvente va percolando, va lixiviando, va a ir arrastrando los componentes, ¿no? Entonces nosotros separaremos las sustancias por, si tengo fracciones de colores, voy a ir separando por colores. Si no, lo hago simplemente por tiempos, digamos, o por volumen. Cada 5 ml es una fracción. Recibo 5 ml es una fracción, y luego, ¿qué hago? Debo identificar en cada una de las fracciones, voy a hacer pruebas químicas para poder identificar los compuestos que estamos separando, ¿no? Puedo hacer también, por ejemplo, absorbancia, ¿no? En cada uno, y de acuerdo a la absorbancia puedo determinar, por ejemplo, qué compuesto se encuentra en mayor cantidad,
¿no? Es muy útil la cromatografía en columna, es excelente, nos permite separar muy bien los diferentes compuestos para luego proceder, ya sea con estudios biológicos o también con estudios químicos, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, pruebas de identificación, pero también con esa fracción evaporando el solvente puedo hacer pruebas biológicas en animales, ¿no? O in vitro. Vamos a ver entonces este video que es bien bonito para pasar luego al otro tipo de cromatografía. Espérenme un segundo, voy a cambiar. La cromatografía en columna es una de las técnicas de separación más utilizadas en química orgánica, pues permite separar y purificar cantidades apreciables de compuestos presentes en una mezcla. No obstante, es imprescindible conocer previamente las condiciones de separación de la mezcla problema en cromatografía en capa fina, para poder abordar con éxito la separación de dicha mezcla por cromatografía en columna. Como todas las técnicas cromatográficas, la cromatografía en columna se basa en la afinidad relativa de los compuestos que se desea separar, por una fase estacionaria y una fase móvil. Las fases estacionarias, también llamadas adsorbentes, más comunes en cromatografía en columna son la gel de sílice y la alúmina. La fase móvil, también llamada eluyente, puede ser agua o cualquier disolvente adecuado a la polaridad de los componentes de la mezcla que se desea separar, aunque es habitual utilizar una mezcla de disolventes. La cromatografía en columna comienza por la colocación de la columna, cuyo tamaño debe ser adecuado a la cantidad de mezcla que se desea separar, en un soporte vertical. La columna se situará a una altura tal que permita la colocación de un matraz Erlenmeyer inmediatamente debajo de ella. El operador debe asegurarse de que la llave de la columna está suficientemente apretada para evitar fugas de líquido una vez llena, pero su giro se puede realizar empleando una sola mano. A continuación se toma una pequeña porción de lana de vidrio o algodón y se le da forma de galleta. Nunca debe compactarse en forma de bola, ya que impediría el paso del eluyente. La galleta se deja caer en la columna, situándola en la parte del estrechamiento con ayuda de una varilla de vidrio larga. En ningún caso debe introducirse dentro del estrechamiento de la columna, ni mucho menos en el orificio de la llave. Una vez situada la galleta, se coloca con ayuda del embudo de sólidos una pequeña cantidad de arena de mar, de manera que su altura llegue desde el estrechamiento a la parte de la columna de máximo diámetro. Típicamente esta distancia es de unos 10-12 milímetros. Lograremos así que la fase estacionaria salga por la parte inferior de la columna a través del algodón, al tiempo que favorece el proceso de compactación de la misma. Con ayuda de la varilla agitadora de vidrio, se prepara una suspensión espesa del adsorbente en el eluyente y se añade suavemente, a través del embudo, sobre el eluyente que se encuentra ya en la columna.
Se abre la llave para que salga lentamente el exceso de diluyente para asegurar un empaquetamiento uniforme del absorbente. A medida que desciende el nivel de diluyente, se han de añadir pequeñas porciones del mismo para despegar el posible absorbente que permanezca en la parte superior de la pared de la columna. Es crucial que el absorbente que se va empaquetando en la columna nunca se quede seco, ya que se crearían canales y burbujas de aire en el lecho, provocando una pobre separación de la mezcla de compuestos. Una vez que todo el absorbente está empaquetado en la columna y cubierto por el diluyente, se añade cuidadosamente, a través del embudo de sólidos, arena de mar hasta que alcance aproximadamente 1 centímetro de altura sobre el absorbente. Con ayuda de la pipeta y el aspirador de pipetas se deposita la mezcla de compuestos en la parte superior de la fase estacionaria, teniendo gran cuidado de no crear cráteres en el absorbente ni salpicar las paredes de la columna de vidrio con la mezcla de compuestos que se desea separar. Una vez depositada la mezcla sobre el absorbente, se abre la llave para que ésta penetre en la lúmina y se cierra en cuanto el nivel de la mezcla de colorantes alcanza la interfaz entre la arena y la parte superior del absorbente. Se limpia la pipeta y se añade una porción de diluyente igual al volumen de mezcla de colorantes que se colocó anteriormente en la columna. Y se abre la llave de la columna, dejando que el nivel de agua descienda hasta la interfaz arena-absorbente, prestando atención a que nunca se seque el absorbente. Hay que repetir la operación añadiendo pequeñas porciones de diluyente 3 o 4 veces para asegurarse de que la mezcla de colorantes queda absorbida en el interior de la columna de alúmina. Una vez absorbida la mezcla de compuestos que se desea separar, se llena la columna con el diluyente. Para ello se comienza nuevamente depositando pequeñas porciones del mismo con ayuda de la pipeta, sin perturbar la parte superior del absorbente. Cuando se alcanza cierta altura de líquido sobre la columna, se prosigue llenándola con ayuda del frasco lavador que contiene el diluyente. Una vez llena, se abre la llave y se empieza a recoger el diluyente en un matraz Erlenmeyer etiquetado con el número 0. Se recoge un volumen equivalente al volumen muerto de la columna rellena. Ya que estamos separando compuestos coloreados, se observa cómo descienden a través de la fase estacionaria, siendo su velocidad de descenso inversamente proporcional a su grado de absorción sobre la lúmina. Una vez recogido el volumen de fase estacionaria, se comienza a recoger el diluyente a medida que emerge de la columna en los viales numerados. Se recogen cada uno de ellos 4 o 5 mililitros de fase móvil. En este caso podemos observar directamente la concentración del colorante que está emergiendo de la columna. La cromatografía en columna se puede desarrollar por gravedad o aplicando aire a presión en la parte superior de la misma. Una vez que ha emergido completamente el primer colorante, se puede cambiar el diluyente para evitar que se demore excesivamente la salida del segundo colorante. Para ello, hay que hacer descender el nivel de agua hasta la arena de la parte superior, y después de cerrar la llave, añadir etanol del 95% y continuar la elución. Si las sustancias que se desea separar no son coloreadas, el procedimiento anterior es igualmente válido, con la única diferencia de tener que recoger a ciegas las fracciones de diluyente a medida que emergen de la columna por gravedad o a presión. El seguimiento de los componentes que van emergiendo disueltos en el diluyente se ha de realizar mediante cromatografía en capa fina, utilizando placas provistas de un absorbente que contenga una pequeña cantidad de sustancia fluorescente. Con toda su potencia de técnica de separación y su capacidad de proporcionar compuestos de alto grado de pureza, realizar correctamente una cromatografía en columna requiere una dosis considerable de habilidad manual y destreza técnica. Aún así, solo con la experiencia se conseguirá dominar la técnica.
Muy bien, chicos, han podido ver entonces muy bonito el video, ¿no es cierto? Cómo se prepara la columna, cómo se separa, y han visto también, habla de un método de la cromatografía en columna cuando se aumenta presión, ¿no? Eso ya les voy a explicar luego, esto se llama cromatografía flash, pero han podido ver la ventaja que tiene. Entonces aquí lo que podemos separar y podemos ir identificando. Les voy a hacer solamente una pregunta. ¿Qué pasa si no estamos separando sustancias de colores? ¿Cómo haríamos la separación? ¿Qué es lo que ha dicho el video? ¿Qué dijo en el video? Si nosotros no tuviéramos sustancias de color, ¿cómo hacemos cómo nosotros vamos a recoger o vamos a coleccionar las fracciones? ¿Cómo? ¿Cómo lo haríamos? Dijo que el procedimiento era igual válido para sustancias que no tuvieran color. Ya, muy bien. Entonces sería también válido para sustancias que no tuvieran color, ¿no es cierto? Y ya, pero ¿y cómo haríamos la recolección? Es válido, por supuesto, pero ¿cómo hacemos la recolección? Ha dicho, lo hacemos un poco ¿cómo dijo? Ciegas. Lo hacemos un poco a ciegas. Muy bien, Diego. Lo hacemos un poco a ciegas. Entonces, lo que tenemos que ir es recolectando. 5 ml, 5 ml, 5 ml, 5 ml. Como no tiene colores, después tengo que hacer las pruebas químicas en cada una de mis fracciones, ¿ya? Pero nos permite trabajar con una alta concentración, puede ser baja o alta concentración de sustancias, ¿no? Entonces, esta es la técnica de cromatografía en columna. Vamos a ver el otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía gaseosa. Hemos dicho 3 tipos de cromatografías básicas: la cromatografía en capa fina, la cromatografía en columna y la cromatografía gaseosa. Y luego vamos a ir viendo las variantes, ¿ya? Bien, a ver, vamos a compartir entonces nuevamente y vamos a ver ahora. Esto hemos visto. Ahora veremos la cromatografía gaseosa. La cromatografía gaseosa, fíjense que los dos tipos de cromatografía que habíamos visto antes, la cromatografía en capa fina y la cromatografía en columna, son cromatografías líquidas. ¿Pero por qué se llaman líquidas? Porque la fase móvil es un líquido, ¿ya? Ahora, en el caso de la cromatografía gaseosa, como su nombre dice, cromatografía gaseosa, en este caso, siempre la fase móvil es un gas. Tenemos 2 tipos de cromatografía gaseosa: cromatografía gas líquido, cuando el relleno, la fase estacionaria, va a ser un líquido, o tenemos gas sólido, cuando el relleno va a ser también un sólido en el interior, ¿ya? Pero fíjense que este caso es un poco diferente. Necesariamente la sustancia que vamos a analizar debe ser volátil, ¿ya? Entonces la debemos volatilizar. Para esto, esto implica que hay que subir la temperatura. Entonces, al subir la temperatura, algunas sustancias pueden degradarse. Entonces, no es aplicable para todos los tipos de metabolitos secundarios. Y hay que hay sustancias termolábiles, ¿no?, que se pueden degradar con la temperatura. Sin embargo, sustancias como, por ejemplo, los aceites esenciales se pueden separar muy bien, porque naturalmente los aceites esenciales son volátiles. Ni siquiera debemos subir mucho la temperatura, son volátiles allá a 40 grados. Entonces, da muy buenos resultados en la separación de metabolitos secundarios, como son los aceites esenciales, ¿ya? ¿En qué consiste? Mira, aquí este esquema es muy bonito. Aquí vamos a ver, aquí tenemos nosotros los gases. Vamos a ver antes. ¿Qué tipo de gases nosotros podemos utilizar? Podemos utilizar tolueno, podemos utilizar nitrógeno, etcétera, que es la fase móvil. Entonces, aquí tenemos el gas, el recipiente del gas, que va a ser la fase móvil, el regulador de flujo, es decir, con qué presión va a entrar este gas. Tenemos la jeringa de inyección, donde nosotros vamos a colocar nuestra muestra volatilizada. O sea, colocamos nuestra muestra, digamos, 1 mililitro de un aceite esencial de menta,
y nosotros luego aquí se somete a la temperatura, se volatiliza, se hace gas también, se convierte en gas también la muestra y va a comenzar con el gas, que es la fase móvil, va a comenzar a atravesar la columna. Estas columnas, vamos a ver también un videito, estas columnas son bastante delgadas, ¿ya? Entonces son delgadas, normalmente se utiliza, puede ser líquido o sólido, ¿no? Que puede estar relleno de una fase estacionaria, que puede ser un sólido o puede ser un líquido. Si es un líquido, normalmente está como cubierto sobre una película muy delgada, esta fase móvil se encuentra adherida a la fase estacionaria líquida a una fase inerte, ya que puede ser ladrillo refractario, etcétera. Muy bien, entonces, va a atravesar en su camino, el gas va a ir separando los componentes y estos pues tienen un sistema de detector, ¿no? Todo es un sistema de horno programable como es gas, entonces tiene que ser a una temperatura, debe tener una temperatura para poder volatilizar la muestra y esto se va recolectando, ¿no? Y aquí tiene un equipo, un sistema de detección, donde nosotros podemos ver ya gráficamente los compuestos que se han separado. Entonces, cada registro, aquí esta imagen se denomina cromatograma. En este caso, cada curva que nosotros vayamos a encontrar, ¿no? Miren, va a representar un compuesto diferente. Entonces, el tiempo en el que tarda en salir también cada compuesto, nos va a permitir identificar a los componentes. Este tipo de cromatografía es altamente sensible, altamente específico, da excelentes resultados porque puede trabajar con cantidades muy, muy pequeñas de muestra, ya muy, muy, muy pequeñas. Entonces, muy específico, muy sensible, solamente tiene el problema de que no podría trabajar con sustancias que se degradan con la temperatura, ¿ya? Muy buenos resultados con los aceites esenciales, ¿ya? Espérenme, voy a ver si tenía el video para que veamos un poquito esto. Vamos a ver un segundo. Es un video que dura 8 minutos, pero es igual muy bonito. Ya les voy a pasar. Esperen un segundo, después ya vamos a ir viendo las otras modalidades, porque lo que quiero es terminar este tema, comenzar también lo que va a ser la práctica el tema número 5, hasta que la siguiente semana podamos terminar. Ya después les voy a explicar, me han estado preguntando ayer sobre la presentación de los trabajos. Luego les explico.
La cromatografía de gases es una de las técnicas más versátiles y ubicuas en los laboratorios, y se usa mucho en la determinación de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la separación de benceno y ciclohexano, cuyos puntos de ebullición son 80.1 y 80.8 grados centígrados respectivamente, es extremadamente sencilla mediante la cromatografía de gases, pero casi imposible con destilación convencional. Aunque Martin y Singh inventaron la cromatografía líquido-líquido en 1941, la introducción de la cromatografía de partición gas-líquido por James y Martin una década después tuvo una repercusión mayor e inmediata por dos razones. La primera que, al contrario de la cromatografía líquido-líquido en columna que se operaba manualmente, la cromatografía de gases requirió instrumentos para su aplicación. Esta se desarrolló gracias a la colaboración de químicos, ingenieros y físicos, y los análisis fueron mucho más rápidos y se hacían en pequeña escala. La segunda fue que la industria petrolera, con su desarrollo, debía mejorar el control analítico, por lo que la cromatografía de gases se adoptó de inmediato. En pocos años se generalizó el uso de este método para analizar casi cada tipo de compuesto orgánico. Con esta técnica se pueden separar mezclas muy complejas. Cuando se acopla con la espectrometría de masas como sistema de detección, es posible la identificación virtualmente positiva de los eluados con una muy alta sensibilidad, creando un sistema analítico muy poderoso. Hay dos clases de cromatografía de gases: cromatografía de gas sólido, que se le conoce de adsorción, y cromatografía de gas líquido, también llamado de partición. De ellas, la más importante es la cromatografía de gas líquido, GLC por sus siglas en inglés, Gas Liquid Chromatography, usada en la forma de una columna capilar. A continuación se muestra el funcionamiento sistemático de un cromatógrafo de gases. En cromatografía de gases, la muestra a analizar pasa al estado de vapor, inyectándola a un puerto calentado. El gas de la fase móvil se llama gas portador. El helio es el gas más usado, además del argón, nitrógeno e hidrógeno. Estos gases están disponibles en tanques presurizados. Se requieren reguladores de presión, calibradores y medidores de flujo para controlar la velocidad de flujo del gas. La fase estacionaria es un líquido no volátil soportado en una pared capilar con partículas sólidas inertes como la tierra de diatomeas. La muestra se inyecta rápidamente con una microjeringa hipodérmica a través de un tapón septum de goma de silicona y pasa a la columna. La separación se efectúa a medida que los componentes del vapor se equilibran con el gas portador y la fase estacionaria. La muestra se detecta automáticamente cuando sale de la columna mediante un detector cuya respuesta depende de la composición del vapor. Un inyector está formado por un bloque metálico, provisto de un sistema de calentamiento, un termostato capaz de mantener su temperatura constante y un aislamiento térmico adecuado. En el interior de este horno se encuentra alojado el sistema de inyección. En este, el gas portador previamente calentado pasa de forma continua por el sistema. La muestra es inyectada en el interior de la cámara por medio de una microjeringa de precisión a través de un diafragma perforable con capacidad de autosellado en el momento en que se retira la aguja. Una vez inyectada la muestra, esta es vaporizada de forma instantánea, mezclándose con el gas portador en una cámara de mezcla constituida de un material lo más inerte posible. La muestra, una vez vaporizada, es arrastrada rápidamente por la corriente de gas portador en dirección a la columna. Este inyector cuenta con un sistema de división de flujo a la salida de la mezcla. Los dos tipos de columnas que se usan en cromatografía de gases son las columnas empacadas y las columnas capilares. Las columnas empacadas fueron del primer tipo y se usaron durante muchos años. Las fases se seleccionan de acuerdo con su polaridad, teniendo en cuenta que lo semejante disuelve a lo semejante. Esto es, una fase estacionaria polar interactúa más con los compuestos polares y viceversa. Se debe seleccionar una fase en que el soluto tenga cierta solubilidad. Una vez que la muestra llega a la columna cromatográfica, esta va a comenzar a sufrir una separación
según la polaridad de cada una de las partículas que componen a esta muestra, adhiriéndose a la columna cromatográfica. Conforme pasa la fase móvil, van a ir eluyendo cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este diagrama vemos que la muestra conformada por 3 tipos de partícula van a ser separadas según la polaridad de cada uno de ellos, y conforme atraviesa cada una de ellas el detector, se va registrando en el cromatograma. El detector de ionización de llama es el más usado y aplicable en cromatografía de gases. El efluente de la columna se dirige hacia una pequeña llama de aire hidrógeno. Muchos compuestos orgánicos producen iones y electrones cuando se pirolizan a temperatura de una llama de aire hidrógeno. La detección consiste en la monitorización de la corriente que se produce al captar las cargas. La recolección de los iones y electrones se consigue aplicando varios centenares de voltios entre la punta del mechero y un electrodo colector, localizado encima de la llama. La corriente resultante se mide entonces con un picoamperímetro. El detector de ionización de llama responde al número de átomos de carbono que entran en el detector por unidad de tiempo, de modo que es un dispositivo sensible a la masa y no a la concentración. Este detector es selectivo hacia los compuestos que presenten enlaces carbono-hidrógeno, por lo que son muy pocos los compuestos que no dan señal en él. En un detector de ionización de llama, el gas procedente de la columna se mezcla con un hidrógeno y esta mezcla se quema en una cámara con exceso de aire. Por encima de la llama se dispone un colector cilíndrico polarizado con el fin de recoger los iones generados. Sobre este dispositivo se mide la corriente iónica que se establece entre la punta del quemador y el electrodo colector. Bien, preguntas. Qué bonito el video, ¿no es cierto? Díganme, por favor, les voy a decir, ¿cuáles son los gases más utilizados como fase eluente? Eso les voy a preguntar en su examen, porque los videos son también lo más importante que yo voy recalcando luego, entra también al examen, ¿ya? Entonces, díganme, por favor, ¿cuáles son los gases más utilizados como fase móvil? A ver, ¿cuáles son? Han indicado 3. El más importante y 2 más han indicado. A ver, ¿cuáles son esos? Tienen que anotar ustedes cuando vayan viendo un video, lo más importante. A ver, ¿cuáles eran los gases utilizados como eluente? El helio, hidrógeno y argón. Muy bien, Rocío. Veo que presta atención siempre, Rocío. Muy bien. Helio, perfecto, es el más utilizado, argón y nitrógeno. Perfecto. Ahora, díganme otra pregunta. Hay 2 tipos de cromatografía gaseosa, ¿verdad? Primero estaba una que fue utilizada durante muchos años y luego la segunda. A ver, ¿cuáles son estos 2 y cuál es la diferencia entre estos tipos de cromatografía gaseosa? La persona que responda bien va a ganar a 3 puntos. Lo que responda bien. El video explicado perfectamente. ¿Cuáles eran? A ver, chicos, hemos dicho, yo les he explicado también, son 2 tipos, cromatografía gas líquido y cromatografía gas sólido, ¿no es cierto? Y que he indicado en el video.
Y nadie ganó los puntos. ¿Qué indicaron en el video? Que primero se utilizaba durante mucho tiempo gas sólido, es decir, las columnas, en este caso internas, no eran tan largas y estaban rellenas de un sólido. Pero actualmente se utilizan las columnas capilares, donde se va a encontrar el líquido, ¿no? Pero este líquido se encuentra absorbido, dice, sobre una sustancia inerte, que puede ser tierra de diatomeas o puede ser también ladrillo refractario, como yo les había explicado, ¿no? Que actualmente el más utilizado es la cromatografía gas líquido, donde entonces en este caso la fase estacionaria va a ser la fase estacionaria entonces va a ser un líquido, ¿verdad? Absorbido o adherido sobre una fase inerte. Eso es lo que he indicado en el video. Muy bien. Luego la identificación se hace por que utilizan al final. ¿Se acuerdan ustedes? Ha explicado muy bien cómo se va a identificar los compuestos. Y van a someter a una reacción con el hidrógeno, ¿no? Que va a permitir obtener los diferentes compuestos y luego obtener el cromatograma. Tienen que prestar atención. Lo que está en el video también entra al examen. Yo ya estoy anotando las preguntas. Bueno, vamos a continuar entonces con el otro tipo de... esos serían los tipos de cromatografía básica. Estos tres que hemos visto, cromatografía en capa fina, cromatografía en columna y cromatografía gaseosa. Ya, ¿cuál es el problema que tiene la cromatografía en columna, chicos? A ver, díganme, por favor, por lo menos respondan eso. ¿Cuál era el problema que tenía la cromatografía gaseosa? Si bien es altamente sensible, altamente específica, pero ¿cuál era el problema? Que no trabajan con sustancias que se degradan. Con la temperatura, muy bien. O sea, no sirve para trabajar con sustancias termolábiles, ¿no? ¿Con qué tipo de metabolitos secundarios da muy buen resultado? Con aceites volátiles. Aceites volátiles, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver las variantes, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la cromatografía en capa fina, hay una variante muy interesante que se llama cromatografía centrifugadora en capa delgada. En este caso, la cromatografía centrifugadora se basa en ¿qué? En la fuerza centrifugadora que acelera el flujo de la fase móvil alrededor del plano circular, ¿no? Fíjense, eso es importante. Entonces, gracias a que tenemos... Vamos a ver un poquito, entonces, ¿cómo se llama este equipo? Este equipo que utiliza la centrifugadora en capa delgada se denomina cromatotrón, ¿ya? Se denomina cromatotrón. Es un equipo muy bonito que lo tienen en el agroquímico, me acuerdo, nosotros lo fuimos a visitar, y ahí tenemos este cromatotrón. Ahora, ¿en qué consiste? Fíjense, un poquito voy a hablar del principio primero, aquí está, ¿no es cierto? Es como un vidrio redondo que tiene una capa delgada, una capa delgada de sílica gel, donde se va a colocar, hay un lugar donde se coloca la muestra, ya se inyecta la muestra, después se va a colocar, por supuesto, los solventes, ¿no? Que van entrando también de una manera automática, porque es un equipo automático. Y pues luego nosotros vamos a someter a una rotación, pero va a rotar, ¿no es cierto? Va a rotar ¿hasta cuánto? Más o menos 800 revoluciones por minuto. Esta rotación de esta placa redonda va a permitir entonces que la separación sea más rápida también, ¿ya? Entonces, normalmente el cromatotrón que había sido diseñado, en este caso, puede tener, inicialmente tenía 24, ahora hay variantes, ¿no? 24 centímetros de diámetro, y pues la capa absorbente podía ir de 1.2 a 4 milímetros de grosor. ¿Pero de qué dependía que sea 1.2 a 4 milímetros? Si cuando pongo una capita muy delgada, voy a separar pequeñas cantidades de muestra.
Cuando pongo una capa, digamos, de 4 milímetros, entonces voy a poder separar más cantidad de sustancia. Entonces, en este caso, se llama entonces cromatografía preparativa. ¿Por qué? Porque voy a poder separar mayor cantidad de sustancias, ¿no? Y normalmente, entonces, el plato, ustedes están viendo, este es el plato, puede ser rotado hasta 800 revoluciones por minuto. Lo que va a hacer entonces que por esta parte, si ustedes ven acá, miren por favor, aquí tenemos nuestro frasco recolector, ¿no? Aquí un Erlenmeyer, un baloncito recolector, donde nosotros vamos a ir recogiendo, así como en el caso de la cromatografía en columna, cada una de las fracciones, ¿no? Vamos a ir recolectando. Entonces nos permite separar de una manera excelente, de una manera rápida, porque la rotación de este plato va a permitir una mejor separación. Y se puede separar pues cantidades desde 50 hasta 500 miligramos de una mezcla, ¿no? Esto es porque, dependiendo, si yo voy a trabajar con una capa delgada de sílica o óxido de aluminio, entonces voy a separar pequeñas cantidades. Pero si tengo una capa un poco más gruesa de la fase absorbente, podré separar mayor cantidad de muestra, ¿ya? Entonces, este equipo se llama cromatotron. Y la persona que ha diseñado es el señor Harrison. Lo voy a escribir. Espérenme un segundito. Aquí escribiremos, ¿no? Equipo cromatotron, ¿ya? Diseñado por Harrison, ¿ya? Y inicialmente tiene 24 centímetros de diámetro, ¿ya? Este es el que fue entonces inicialmente diseñado por Harrison, que tiene 24 centímetros de diámetro, y hemos dicho que la capa de sílica puede ir de 1.2 a 4 milímetros de altura. Bien, y puede alcanzar hasta 800 revoluciones por minuto, ¿ya? Para tener una buena separación. Este puede ser analítica, cuando separamos pequeñas cantidades de sustancia, o puede ser también preparativa, ¿no? Preparativa, cuando vamos a separar mayor cantidad de sustancia, ¿ok? ¿Han entendido? Este es un tipo, es una variante de la cromatografía, en capa fina. Bueno, tenemos otra variante que es la cromatografía flash. Si ustedes han atendido en el video, decía el señor que explicaba, ¿verdad? Que la cromatografía en columna también podría ser una cromatografía, digamos, clásica en columna, pero también se podía colocar aire comprimido en la parte superior. ¿Para qué? Para aumentar la presión al interior de la columna y poder separar más rápidamente las sustancias. Normalmente en una columna abierta, la separación se lleva a cabo en la presión atmosférica del lugar, ¿no es cierto? Pero la idea en esta cromatografía flash, por eso se llama flash, porque es rápida, consiste en hacer pasar, aumentar la presión al interior, que puede ser nitrógeno, puede ser aire comprimido. ¿Para qué? Porque vamos a aumentar la presión al interior hasta 2 bares o 2 atmósferas de presión. Lo que va a hacer entonces, al aumentar la presión, la fase móvil, que son los eluentes, los solventes, van a atravesar más rápidamente la columna, es decir, en la fase estacionaria, y vamos a tener una separación más rápida, ¿ya? Ahora, este tipo de cromatografía puede utilizar columnas delgadas, que puede ser de 10 a 50 milímetros, es desde 1 centímetro hasta 5 centímetros, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender? Igualmente, si yo quiero hacer una cromatografía analítica, trabajar con pequeñas cantidades, mi columna será más angosta. Pero si quiero hacer una cromatografía preparativa, la columna deberá ser más ancha, de un mayor diámetro, ¿ya? Eso es importante. Entonces, en este caso se coloca, tenemos la columna y el relleno húmedo es mejor, pues es seco húmedo, pero mejor, yo les digo trabajar con un relleno húmedo.
Se coloca la muestra, el solvente y se ajusta, ¿no? Con una entrada de aire comprimido, que puede ser aire comprimido o nitrógeno, lo que va a ayudar en la separación más rápida de las sustancias, ¿no? Van a percolar más rápido. Por eso se llama cromatografía flash, ¿ok? Muy bien. Ahora, dentro de las variantes seguimos con cromatografía en columna. Hay una de las cromatografías más modernas que tenemos en la actualidad, que es la cromatografía líquida de alta presión, ¿ya? El famoso HPLC, también se llama de alto performance, ¿no? HPLC, vamos a anotar, espérenme. Aquí voy a poner LC, HPLC. ¿Qué significa? High Performance Liquid Chromatography. High Performance Liquid Chromatográfica. En español, cromatografía líquida de alta presión, ¿ya? Es un equipo, pero excelente, puede trabajar con cantidades muy pequeñas de muestra, cantidades muy grandes de muestra, es rápida, por supuesto, y de alta sensibilidad, alta especificidad, igual que la cromatografía gaseosa, pero la ventaja que tiene es que puede trabajar con sustancias termolábiles, termoestables, con cualquier tipo de sustancia, porque se puede programar la temperatura, se puede programar la presión, ¿ya? Entonces, un poquito en qué consiste, vamos a ver el esquema de este equipo. Tenemos nosotros uno en la facultad, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Aquí tenemos nosotros, es como su nombre dice, una cromatografía líquida. Si es una cromatografía líquida, ¿qué tipo de solventes utilizará? Si es una cromatografía líquida, ¿qué solventes utilizan, chicos? Líquido. Por supuesto, entonces va a ser, la fase móvil va a ser un líquido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos frascos de solventes. Siempre en la cromatografía líquida se utiliza mezcla de solventes. Entonces, tenemos aquí la cámara de mezcla, un solvente, otro solvente, aquí se mezcla en volumen, digamos 2 mililitros del solvente A, 1 del B, y aquí se mezclará. Muy bien, luego va con un sistema de bomba donde se va a definir con qué presión va a entrar estos, porque es una cromatografía de alta presión. Vamos a definir con qué presión va a entrar, en este caso, el solvente, ¿ya? Hay un lugar también donde se va a colocar la muestra. La muestra tiene que estar líquida, no puede ser sólida, líquida. Normalmente, igualmente está disuelta en uno de los solventes utilizados. Aquí se mezcla, entonces, y a partir de este momento, pues, va a comenzar a pasar la sustancia y, por supuesto, arrastrada, ¿no? Arrastrada por esta mezcla de solventes. Normalmente hay una precolumna pequeñita, porque es un tipo de cromatografía muy delicada, ¿ya? Entonces, rápidamente la columna principal podría dañarse. Entonces, hay como una precolumna que filtra sustancias así pequeñas, partículas que podrían dañar la columna principal. Ahí tenemos la precolumna y luego pasa por la columna principal, esa es una columna principal, donde va a pasar, en este caso, fíjense que no va a estar la columnita así vertical como la estamos viendo, normalmente está horizontal. ¿Por qué? Porque pasa alta presión. Y pues las sustancias se van a ir separando. Tiene en la parte inferior un detector. Puedo yo también ir coleccionando. Como es columna, puedo ir coleccionando las sustancias. O puedo dejar coleccionar una parte y que otra parte pase al detector. El detector tiene todo un sistema de ultravioleta, infrarrojo, etcétera, y nos va a dar, al igual que en el caso de la cromatografía, gaseosa, nos va a dar un cromatograma que podemos interpretar, ¿ya? Vamos a ver aquí ahora, aquí miren, este es el equipo que nosotros tenemos en la facultad.
Aquí tenemos la mezcla de solventes. Aquí adentro, ya no está, si abriéramos este equipo que está al medio, ahí está la precolumna y la columna principal, ¿ya? Todo esto tiene aquí mismo, aquí adentro, un sistema de detector y conectado pues a una computadora donde nosotros al final vamos a poder ver el cromatograma y vamos a poder imprimir el mismo para poder analizar de mejor manera, ¿no? Entonces, este es excelente, permite trabajar con todo tipo de compuestos, como vamos a ver, se pueden separar muestras desde microgramos, gramos hasta kilogramos, dependiendo de la columna. Emplea columnas muy delgadas. Ahora, cada columna es carísima. Hay que ver, no puedo yo normalmente utilizar la misma columna para diferentes compuestos. Yo utilizaré una para flavonoides, utilizaré otra para taninos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Columnas delgadas de 5 milímetros y la temperatura puede ir desde 20 grados, 30 grados, 200 grados, depende con qué es lo que yo quiero separar y con qué velocidad, ¿no? Hay sustancias, productos naturales, nunca vamos a subir a tan altas temperaturas, por si acaso. Subiremos hasta 90 grados, máximo 100, no más, ¿ya? Pero hay sustancias químicas, otro tipo de productos que requieren mayor temperatura. Y lo mismo con la presión. Ya la presión puede ir desde presión normal atmosférica, 5 bares, 5 atmósferas de presión, 10, depende con qué velocidad quiero separar mis compuestos, ¿sí? Entonces, el flujo del UATO, es el que yo voy recibiendo, el UATO va a ser, digamos, 2 a 5 mililitros por minuto. Cada 2 minutos o cada minuto puedo recibir 2 mililitros o 5 mililitros, ¿ya? Y por supuesto que ya se había indicado que la detección se realiza por un sistema monitorizado, ultravioleta, infrarrojo, espectroscopía de masas, absorbancias, entonces, y eso nos va a permitir obtener un cromatograma, muy utilizado en el campo de aplicación de un HPLC para productos naturales, para compuestos, bioquímicos, para cuando hacemos un control de calidad de alimentos. O sea, realmente la utilidad es grande, grande de este equipo. Como ustedes pueden ver, es una variante de la cromatografía en columna, ¿ya? De la cromatografía en columna. Bien, hasta aquí nosotros habríamos visto lo referente a lo que viene a ser. Un segundito, por favor. Vamos a ver. Quiero ver la hora y quiero ver un rato. Ya, vamos a ver si hay alguna pregunta sobre cromatografía, por favor, sobre cromatografía, cualquiera de los tipos de cromatografía, y vamos a entrar a ver otro tipo de análisis, que es el análisis por fluorescencia, muy utilizado también en el estudio e identificación de metabolitos secundarios.
¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar si no hay preguntas. Ya. Vamos a ver otro tipo de análisis entonces, que es que va a ser el análisis por fluorescencia. ¿Se acuerdan que les había comentado que hay sustancias que tienen la propiedad de fluorecer con la luz ultravioleta? Es una propiedad. Si ustedes recuerdan en los videos que hemos visto también de cromatografía, especialmente cromatografía en columna, siempre se veía que la plaquita la ponían bajo luz ultravioleta, ¿no? Esto es porque hay muchos productos naturales que tienen esa propiedad de fluorecer, es decir, emanar luz fluorescente cuando son excitados por una luz de onda corta. Entonces, ese es el principio del análisis por fluorescencia. Entonces, miren, atiendan, muchas sustancias emiten luz de diferente longitud de onda cuando reciben una luz excitante, generalmente longitud de onda menor. Aquí podemos ver en este esquema muy bonito cómo se ve cuando estas sustancias, dice, son excitadas por una luz de onda corta. Esta luz de onda corta puede ser luz ultravioleta. Tienen entonces la propiedad de emitir luz de onda larga, una luz de onda más larga, que es una luz fluorescente. La cantidad de luz fluorescente que emita está en función de la cantidad de sustancias fluorescentes, ¿verdad? Muy bien, de la cantidad de sustancias. ¿Qué se puede utilizar? ¿Qué tipo de luz utilizamos nosotros como luz excitante? Va a ser la luz de wolframio o las lámparas de vapor de mercurio, o las lámparas de vapor de mercurio, ¿no? Que van a producir luz ultravioleta, luz de onda corta, ¿no? Luz de onda corta. Bien, miren, entonces, aquí va, ¿qué es lo que ocurre? Esto sería el fundamento, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver entonces, este tipo de análisis, quiero decirles antes, puede ser cualitativo, pero también puede ser cuantitativo. Cualitativo, pero también puede ser cuantitativo. ¿En qué consiste entonces el cualitativo? Lo que les decía, simplemente la cantidad de luz fluorescente está en función de la cantidad de sustancia que tiene la propiedad de fluorecer cuando es excitada por una luz de onda corta. Ahora, esta cantidad de fluorescencia se puede medir, ¿ya? Se puede medir la intensidad en un equipo llamado fluorímetro. Podemos medir. Entonces, el análisis cuantitativo utiliza un fluorímetro. Este fluorímetro tiene una fuente de luz, ¿no? Una fuente de luz y una fuente de luz, ¿qué? Una fuente de luz ultravioleta. Aquí estamos viendo en el esquema, fuente de luz ultravioleta. Tiene también una celda fotoeléctrica para medir la intensidad de la luz fluorescente. Y por supuesto que la intensidad de la luz fluorescente está en función de la concentración del producto fluorescente. Va a estar en función de la cantidad, ¿no? ¿Me han entendido esta parte? Aquí vamos a explicar un poquito con el esquema. Aquí tenemos la luz fluorescente. Esta luz, perdón, la luz de excitación, que va a ser de onda corta. Puede ser entonces luz ultravioleta, lámparas de mercurio, wolframio, etc. Muy bien, esta luz va a va entonces llegar hasta la sustancia y todas las sustancias que tengan la propiedad de ser excitadas van a emanar luz con una mayor longitud de onda. Esta se llama luz fluorescente, ¿no? Entonces, toda esta luz fluorescente, dice, va a ser medida en una celda fotoeléctrica
que va a poder determinar, o sea, toda la luz fluorescente va a poder determinar la intensidad de esta luz fluorescente, que va a estar en función siempre de la cantidad de la sustancia. Cuanto más sustancia tengamos, entonces vamos a tener mayor fluorescencia, ¿no? Y esto pues va a un sistema de detector, de tal manera que esta técnica puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Qué metabolitos secundarios, y es lo que ustedes me preguntarán, tienen esa propiedad de fluorecer con luz ultravioleta? Se sabe muy bien, los flavonoides, he puesto aquí, ¿no? Los flavonoides, las antraquinonas, ¿ya? Flavonoides, antraquinonas, algunos aceites esenciales tienen la propiedad de fluorecer con luz ultravioleta, ¿ya? Especialmente flavonoides y antraquinonas, fluorescen con luz ultravioleta, ¿ok? Muy bien, eso sería entonces en cuanto al análisis por fluorescencia. No sé si han entendido, ¿ha quedado claro, chicos, por favor? El análisis por fluorescencia. A ver, hago preguntas como siempre. ¿Qué luz puedo utilizar como luz excitante? Ultravioleta. Luz ultravioleta. ¿Y qué tipo de compuestos o sustancias van a producir esta luz ultravioleta? ¿Qué tipo de luz o de sustancias hemos indicado? Wolfram. Wolfranio y vapor de mercurio, ¿no es cierto? Wolfranio o vapor de mercurio. Eso puedo preguntar también en el examen, por si acaso, ¿ya? La onda de fluorescencia, las ondas de luz fluorescente, son más largas que la luz excitante o son iguales o son más cortas. La luz fluorescente. Más largas, muy bien, son más largas. La luz excitante es de onda corta y la luz fluorescente es de mayor longitud de onda. Perfecto, ¿ya? Muy bien, entonces ya vamos viendo, pasando ya casi a terminar este tema. También nosotros, en lo que vienen a ser los análisis físico-químicos, vamos a utilizar una técnica que se llama resonancia magnética nuclear. Esta resonancia magnética nuclear se utiliza normalmente como un sistema que puede estar acoplado al HPLC. Ya pues son equipos caros que va a permitir detectar los compuestos. Sin embargo, la espectroscopía de resonancia, anoten, resonancia magnética nuclear, ha sido descrita para la determinación de compuestos como la escopolamina, que es un alcaloide, que se puede determinar en concentraciones muy pequeñas, ¿no? Nos permite identificar estos compuestos en concentraciones bastante bajas, en una mezcla de materia prima, por ejemplo, ¿ya? Entonces se utiliza. Pero también la resonancia magnética nuclear es una técnica utilizada para la elucidación estructural de un metabolito secundario, es decir, cuántos carbonos tiene, cuál es la estructura básica, dónde están los hidrógenos, carbonos, etcétera. Es muy utilizado. Y por supuesto la espectroscopía de masas, juntamente con la resonancia, van a permitir dos cosas: identificar los compuestos, elucidar la estructura y también determinar, cuantificar pequeñas cantidades de principios activos en mezclas complejas. Entonces, esos son técnicas, los equipos son no les explico, son complejos. Normalmente hay gente, profesionales que son físicos o químicos especializados en espectroscopía de masas y especializados en resonancia magnética nuclear, que no es muy sencillo. Yo he hecho cursos de resonancia magnética nuclear, es bastante complejo, pero siempre trabajamos de la mano de los químicos o de los físicos para que nos ayuden a encontrar nuestra estructura o a identificar estos compuestos, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí, entonces, habríamos terminado el tema número 4, ¿ya? Antes de entrar al tema número 5,
quiero primero, mañana vamos a entrar al tema número 5, yo quería entrar hoy día, voy a ver todavía si me da un poquito de tiempo, pero quería explicarles un poco primero lo del el trabajo. Ayer Gaby me ha estado escribiendo varias veces porque dice que ustedes tenían muchas dudas, ¿no? A ver, he dejado el cuestionario con 40 preguntas. Ustedes tienen que hacer grupos, ¿no? O sea, los grupos ya fórmenlos, ustedes se conocen entre ustedes, hagan sus grupos por afinidad, entre 5, 6 personas como máximo, ¿ya? Como máximo. Tienen que resolver el trabajo, no lo van a pasar a la plataforma, me lo van a entregar el día lunes, ¿ya? Todos tienen que estudiar las 40 preguntas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Es un método de Vygotsky. ¿En qué consiste? Que ustedes, las 5 personas, tienen que estudiar las 40 preguntas. Entonces yo digo, a ver, del grupo de Diego, Rocío, Gaby, ¿no? Entonces, a ver, de ustedes 5, que salga Gaby. Gaby pasa adelante y yo le hago cualquier pregunta. Se puede ser la 1, la 3, la 10. ¿Ya? Entonces le digo, a ver, Gaby, indíqueme diferencia entre droga cruda y droga, no sé, mejorada. ¿Ya? Entonces me tiene que explicar. Y luego hago otra pregunta, tal pregunta. Tiene que responder. Responde bien, la nota es del grupo. Entonces, la nota es grupo. Normalmente la defensa vale 5 puntos y el trabajo escrito vale otros 5 puntos. De tal manera que ustedes pueden alcanzar los 10 puntos, ¿no? Que es parte del examen. Entonces, si bien la otra semana ustedes están comenzando sus exámenes, pero no se olviden que esta defensa de trabajo es nota del examen, es parte de su examen. ¿Ya? Entonces, la defensa va a ser el día lunes. Mañana en la noche y el otro martes voy a terminar el tema 5, que es hasta dónde ustedes van a dar la subsiguiente semana, no me acuerdo qué fecha era, todavía faltaba, creo. Van a dar entonces el primer parcial. El primer parcial es hasta elementos de fitoquímica, ya, hasta elementos de fitoquímica, que sería el tema número 5. ¿Okay? Muy bien. A ver, ahora sí, dudas, preguntas sobre el cuestionario, sobre lo que les he explicado, díganme, por favor, si quedó claro. El cuestionario a mano el cuestionario. Tienen que hacerlo a mano, por favor. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Preguntas? Chicos, no hay dudas, no hay preguntas. Ha quedado claro todo para que ya no me anden preguntando. He explicado cómo va a ser el trabajo, por favor. Si tienen alguna pregunta, díganla. Ya, entonces vamos, como tenemos todavía tiempo, voy a comenzar con el siguiente tema. Espérenme un segundo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí, no? Ya. Bueno, veremos el tema elementos de fitoquímica, que sería nuestro tema número 5, elementos de fitoquímica, ¿ya? Bien, para esto nosotros vamos a repasar los conceptos que ya los hemos ido viendo, los hemos repasado constantemente y veremos entonces qué entendemos por una planta medicinal. Habíamos indicado que una planta medicinal es aquella que se utiliza para el tratamiento, cura, mitigación
o prevención de las enfermedades en el hombre o en otros animales. Entonces, toda la planta, ¿no es cierto? Esa es la planta medicinal, la especie botánica que va a tener en alguno de sus órganos una actividad farmacológica, terapéutica, para mitigar, prevenir una enfermedad. Bien, entonces, ¿qué importancia tienen las plantas medicinales? En realidad, se conoce que las plantas medicinales, especialmente ahora, no sé si ustedes han visto, se ha retornado de gran medida como a una vida un poco más natural. Tratamos siempre de que todo sea más natural, ¿no? Evitar consumir mucho medicamento sintético, sino digo, mejor toma un matecito o mejoras una infusión de este producto, de esta sustancia, etc. Entonces, y eso ha ocurrido en muchos lugares. Entonces, normalmente las plantas medicinales representan cerca del 25% del total de las prescripciones médicas en los países industrializados. También en los países utilizan los productos naturales, a veces directamente también como hierbas, pero muchas veces utilizan estos principios activos naturales para la elaboración de medicamentos, ¿sí? En los países en vías de desarrollo como el nuestro, normalmente preferimos utilizar también en gran medida mucha credibilidad en el uso de productos naturales, ¿no? Dentro de nuestra costumbre, dentro de nuestra medicina tradicional, normalmente el uso de las plantas medicinales representa el 80% del arsenal terapéutico, 80% del arsenal terapéutico, ¿ya? Bien. ¿Cómo se utilizan en la actualidad estas plantas medicinales? Se utilizan en la actualidad como infusiones, ¿no es cierto?, decocciones, se elaboran extractos que hemos llamado de materia, sustancia medicamentosa, materia extractiva, se pueden hacer fraccionamientos químicos, ¿no?, de los productos naturales y de un extracto utilizar solamente una fracción que tenga flavonoides, por ejemplo, ¿ya? Y dentro de los estudios modernos que se están haciendo con estas plantas medicinales. Actualmente tenemos un gran número de grupos que están investigando los efectos terapéuticos de las plantas medicinales. No solamente los terapéuticos, sino que hay que estudiar también, ¿se acuerdan ustedes qué importante es la toxicidad, la citotoxicidad, la genotoxicidad? Porque muchas veces vemos que tiene muy buena actividad, sin embargo es tóxico o es genotóxico. Entonces, se realizan estos estudios. Se pueden aislar los principios activos y realizar estudios bioguiados, ¿no? Entonces, ¿cómo es un estudio bioguiado? Yo puedo, por ejemplo, primero analizar el extracto, luego puedo hacer una separación cromatográfica, puedo utilizar una fracción, la evaporo y puedo probar fracción por fracción en qué fracción de las que he separado se encuentra la actividad biológica o farmacológica potencial, ¿no? Y luego puedo identificar qué metabolito se había encontrado en esa fracción. Entonces, a esto se denomina fitoquímica bioguiada, ¿ya? En muchos casos encontramos un principio activo, pero resulta que tiene muchos efectos secundarios. Lo que se hace son modificaciones de la cabeza de serie, es decir, del compuesto principal, a veces se convierte en una sal, se elimina algún oxidrilo que podría ser causante del efecto secundario, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en lo que viene a ser la industria química, la tecnología farmacéutica se utiliza para la semisíntesis de compuestos terapéuticos. Por ejemplo, las saponinas de la zarzaparrilla se van a utilizar para producir corticoides, para producir hormonas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense qué importancia tienen en la actualidad las plantas medicinales. Existe un gran grupo también de investigadores que están trabajando con sustancias anticancerígenas. Ustedes saben que el cáncer es una de las enfermedades más lacerantes para la humanidad, que siempre es terrible porque a veces se soluciona por un tiempo, luego el cáncer vuelve nuevamente a la persona y pues es sumamente lacerante para cada una de las familias.
Por eso es que hay grupos que están investigando sustancias con actividad naturales, con actividad anticancerígena, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué es el principio activo, pero ¿por qué una planta es medicinal? Porque tiene un principio activo, tiene compuestos químicos, que puede ser uno o varios. Entonces dice que los principios activos o el principio activo son el compuesto o los compuestos responsables de la actividad farmacológica de la planta medicinal, ¿ya? Eso es, entonces el compuesto, los compuestos responsables de la planta medicinal. Y bueno, y vamos a ver otros conceptos. Producto natural. Producto natural, desde el punto de vista químico, los productos naturales son compuestos químicos de origen natural. Compuestos químicos de origen natural, que van a estar en las plantas, van a estar en los animales, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, desde el punto de vista químico, un producto natural es un sinónimo de un metabolito secundario. Y un metabolito secundario puede ser un principio activo, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Hasta aquí veremos el día de hoy. Bien, chicos, preguntas hasta aquí, por favor. Ya, entonces mañana nos vemos a las 7:30 de manera virtual y el lunes presencial. La defensa es presencial, 6:45 de la mañana. No tienen que llevar diapositivas, nada, solo tienen que estudiar su respuesta. ¿Ok? Bueno, buen día a todos.